Hola, nos acercamos al final de nuestra serie de cursos sobre derechos humanos y migración. Hoy hablaremos sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se presenta como uno de los catálogos de derechos más avanzados del siglo XXI. Y no es casualidad. Se trata de un documento moderno y ambicioso que, además de integrar las libertades clásicas, incorpora derechos de llamada tercera generación, como la protección de datos personales, la bioética o la protección del medio ambiente. Ahora bien, en pleno 2025, esta vanguardia jurídica se enfrenta a una brecha cada vez más evidente entre la teoría y la práctica. Mientras el texto proyecta una imagen de Europa como garante de la dignidad humana universal, su aplicación real revela profundas fracturas, especialmente visibles en la gestión de las fronteras exteriores y en la respuesta institucional frente al auge de los discursos de odio. En ese sentido, la Carta no es solo un referente normativo, sino también un espejo incómodo, un recordatorio constante de las asignaturas pendientes de una unión que aún lucha por convertir sus principios en una realidad efectiva para todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Junto con el Tratado de Lisboa, la Carta constituye un hito central en la consolidación de un sistema europeo de protección de derechos con vocación moderna. Por un lado, la Carta reúne en un solo texto los derechos civiles, políticos, económicos y sociales reconocidos por la Unión. Por otro, el Tratado de Lisboa le otorga carácter jurídicamente vinculante, reforzando de forma decisiva la protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario. Para comprender su alcance, es necesario retroceder brevemente a los antecedentes históricos. En sus orígenes, las comunidades europeas carecían de un catálogo propio de derechos fundamentales, ya que su objetivo principal era la integración económica y la creación de un mercado común. Sin embargo, a medida que las competencias de la Unión se ampliaron, surgió una preocupación creciente: garantizar que su actuación respetara los derechos fundamentales. En este proceso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeñó un papel clave al reconocer dichos derechos como principios generales del derecho comunitario, inspirándose tanto en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este desarrollo jurisprudencial sentó las bases para la elaboración de un texto específico, claro y sistemático: la Carta. La Carta de los Derechos Fundamentales fue proclamada solemnemente en el año 2000 durante el Consejo Europeo de Niza. Su objetivo inicial era hacer más visibles y comprensibles derechos que ya existían en el ordenamiento europeo, pero de forma dispersa. En un primer momento no tenía carácter jurídicamente vinculante y funcionaba más como una referencia política y moral. No obstante, con el paso del tiempo, su contenido fue adquiriendo una creciente relevancia jurídica, especialmente a través de su uso reiterado por parte del Tribunal de Justicia. Desde el punto de vista estructural, la Carta se organiza en un preámbulo y 6 grandes títulos, agrupados según los valores que protegen. El primero de ellos, dignidad, parte de una premisa fundamental: la dignidad humana es inviolable y constituye el fundamento de todos los demás derechos. De ahí se derivan garantías esenciales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como la prohibición absoluta de la tortura, la esclavitud y los tratos inhumanos o degradantes. A continuación, el título dedicado a las libertades recoge aquellos derechos imprescindibles para el desarrollo libre de la persona en una sociedad democrática, desde la libertad y la seguridad hasta la protección de la vida privada, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la educación y la libertad profesional. En conjunto, estos derechos sostienen el pluralismo y la convivencia democrática. El principio de igualdad ocupa también un lugar central en la Carta. No se limita a la igualdad formal ante la ley, sino que incorpora la prohibición de toda forma de discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, y la protección específica de colectivos históricamente vulnerables, como menores, personas mayores y personas con discapacidad.
En este punto, la Carta reconoce explícitamente la diversidad como un valor constitutivo de la Unión Europea. Uno de los aspectos más innovadores aparece en el título de Solidaridad, donde se integran derechos sociales y económicos que refuerzan la dimensión social del proyecto europeo. Aquí se incluyen los derechos laborales, la protección social, el acceso a la salud, la protección del medio ambiente y de los consumidores, así como la prohibición del trabajo infantil y la exigencia de condiciones laborales dignas. El título de ciudadanía, por su parte, recoge los derechos vinculados a la condición de ciudadano de la Unión, como el derecho a votar y ser elegido, la libertad de circulación y residencia, el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos. Estos derechos fortalecen tanto la participación democrática como la transparencia institucional. Finalmente, el título de justicia garantiza la protección judicial efectiva y las garantías procesales básicas, como la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial y el principio de legalidad y proporcionalidad penal. En conjunto, este bloque asegura el respeto del Estado de Derecho en el ámbito europeo. El verdadero punto de inflexión llega con el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, al otorgar a la Carta el mismo valor jurídico que los tratados. A partir de ese momento, tanto las instituciones europeas como los Estados miembros quedaron obligados a respetarla cuando aplican el derecho de la Unión. Conviene subrayar, no obstante, que la Carta no sustituye a las constituciones nacionales, sino que actúa como un marco común de protección dentro del ámbito del derecho europeo. Desde entonces, la importancia práctica de la Carta ha crecido de manera sostenida. El Tribunal de Justicia la utiliza habitualmente para controlar la legalidad de los actos de la Unión, interpretar el derecho europeo y proteger los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, este avance no ha estado exento de límites y contradicciones. En una valoración crítica pueden identificarse dos grandes problemas. Por un lado, existe una clara brecha de implementación, una aplicación selectiva en la que algunos estados priorizan la seguridad nacional o la soberanía económica frente a los derechos de los grupos más vulnerables. Por otro, se observa una creciente externalización de responsabilidades, especialmente en materia migratoria, que pone en entredicho el compromiso real con la prohibición de la tortura y el derecho de asilo. Estos desafíos se han intensificado en 2025. La expansión de la inteligencia artificial plantea riesgos de discriminación automatizada. Los nuevos sistemas de control fronterizo basados en datos biométricos generan dudas sobre la protección de datos y la dignidad humana. El auge del autoritarismo y la desinformación debilita la independencia judicial, y la crisis del coste de vida limita el acceso efectivo a los derechos sociales, alimentando la desafección democrática. A ello se suma una reducción progresiva del espacio cívico, denunciada por organizaciones de derechos humanos en varios Estados miembros. En este contexto, el Pacto sobre Migración y Asilo de 2024, cuya implementación se ha acelerado en 2025, representa uno de los mayores focos de tensión con la Carta. Al priorizar procedimientos fronterizos acelerados, la detención y la externalización del control migratorio, el pacto normaliza prácticas que afectan directamente al derecho al asilo, a la tutela judicial efectiva y al principio de no devolución. Aunque incorpora mecanismos de supervisión, numerosas ONG y expertos advierten que la rapidez y el retorno prevalecen sobre las garantías individuales. Los ejemplos son claros: devoluciones en caliente en las fronteras orientales de la Unión, detenciones prolongadas con uso obligatorio de datos biométricos, deportaciones a terceros países cuestionados por su respeto a los derechos humanos, barreras de acceso a la educación y la salud para menores migrantes, y condiciones problemáticas en centros de retorno. Todo ello evidencia una contradicción estructural entre los principios proclamados por la Carta y la práctica real de las políticas migratorias europeas. En conclusión, la Carta de los Derechos Fundamentales es, sin duda, una herramienta poderosa. Sin embargo, su mayor desafío consiste en evitar convertirse en pura retórica
El futuro del proyecto europeo dependerá de que la Unión deje de tratarla como un límite incómodo y empiece a utilizarla como el verdadero motor normativo y ético de todas sus políticas.